La verdad que creo que es la primera vez que vengo. No me acuerdo si Amenós me invitó alguna vez. Pánfilo, no sé si... ¿Y Rosa? ¿Eh? Bueno, ellos los conozco de cuando nos casamos, de hace años. Pero porque ellos son vecinos nuestros. Pero no sé si, creo que es la primera vez. Mi nombre es Juan Carlos Iglesias, mi esposa es Liliana Raquel Pascuale. No pudo estar porque está engripada. Lo que pasa es que ella sufre mucho el calor y en la óptica, cuando ella va, prende el aire y eso la mata. Y bueno, la mató. No está con fiebre, pero está requete mal. Y bueno, así estamos. Bien, tengo dos hijos, Carlos Daniel Iglesias y Evelyn Ruth Iglesias, que quizás algunos lo conocen de los campamentos y de la zona, porque bueno, yo este año cumplo 50 años en la iglesia donde estoy, así que el 29 de agosto cumplo 50 años de creyente, por la gracia de Dios. Bien, vamos a empezar con este libro, con el libro de Colosenses. Colosenses tiene 4 capítulos, 95 versículos. No lo puedo dar todo en un tiempo para hacer una exégesis, pero lo dividí, hice 3 bosquejos y el que más me pareció es el que voy a dar hoy. Lo dividí en 3 puntos. La supremacía de Cristo, la doctrina que hallamos en la carta y la vida práctica de cada creyente. De todos modos, esperemos no cansarlos y poder darlo. Pero vamos a comenzar con los primeros 2 versículos, que es la introducción a la supremacía de Cristo. Dice así, Colosenses capítulo 1, verso 1 y verso 2, lo siguiente. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Timoteo siempre está allí al lado de Pablo. A los santos y fieles hermanos, ¿me escuchan? Sí. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos decir que esta carta está escrita desde la cárcel. Pablo fue encarcelado 2 veces. La primera vez fue del año 60 al 62 y la segunda vez del 62-67 calculamos o se calcula y allí Herodes le corta la cabeza, lo descapeta y entonces ahí termina la vida de Pablo en Roma. Esta carta está escrita antes del 62. ¿Por qué? Porque en el 62 hay un terremoto muy grande en el valle del Lico, del río Lico, donde estaban las iglesias que menciona. Hay 3 iglesias acá. Acá está Colosa, Laodicea y Hierápolis. Estas están en un valle. El valle tiene aproximadamente 70 kilómetros. Arriba del valle está Colosa. Colosa está al sur, arriba en el valle, arriba, río arriba, allí está Colosa. Unos 20 kilómetros hacia el norte está Laodicea. Y cruzando el río hacia el oeste, en las mesetas de una de las 2 montañas, porque tiene 2 cordones montañosos, está Hierápolis. Se presume que Epafra fue quien construyó o predicó en Colosas y en Laodicea. Y Felipe, el predicador Felipe, predicó en Hierápolis y ahí hubo una tercera iglesia. La carta menciona a las 3 iglesias en el capítulo 4. La actividad financiera y la actividad económica de Hierápolis era turismo y sanidad. ¿Por qué? Porque allá tenían aguas termales. Hierápolis tenía aguas termales, como aquí tenemos en el norte, aguas termales. Y todos los que sentían dolor iban allí. Y también hacían un hilado, eran textiles, un hilado muy delgado, muy fino. Luego está la Odisea. La Odisea era la más rica, extremadamente rica. ¿Vieron que en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, dice, tú dices que eres rica? Era rica. Tenía bufet de abogados, tenía magistrado, tenía cadenas bancarias, financieramente era poderosa. Tenía textil, hacía una lana negra que era, no solo que era delgada, liviana, era fuerte. Y tenía algo
que era lo más sobresaliente, un colirio. Yo le preguntaba a Lili, porque Lili la óptica, digo, ¿qué sería este colirio? Bueno, este colirio se estudia en la facultad, que era un colirio que parece que atacaba a la catarata, o sea, aclaraba la vista. Era riquísima. ¿Vieron que ahí en Apocalipsis 3:17 dice, tú dices que no tienes necesidad de nadie? Y era verdad, no tenía necesidad de nada. Miren, en el 62 ocurre un terremoto y el cataclismo estuvo en la Odisea. Se destruyó por completo. En un año, según los historiadores, ustedes lo pueden buscar, hoy que tenemos internet, se busca todo, se meten en Alejandría y ahí hay un montón de textos en castellano, hay otros que no se entiende nada, que te explica esto. En un año, sin pedir riqueza o sin pedir dividendo plata al Imperio Romano, porque correspondía al Imperio Romano, construyeron la ciudad, la reconstruyeron. Pero Dios le dice, tú eres desventurado, tú eres miserable, eres pobre, eres ciego y desnudo. A pesar de tener un buen textil, eran desnudos. A pesar de tener un buen colirio, eran ciegos. A pesar de tener un buen magistrado, eran desventurados. Y a pesar de tener una cadena financiera enorme, eran pobres. Lo cierto es que Colosas, que está más arriba, está más al sur y arriba del río, ellos eran un poco más modestos. Ellos se dedicaban a la agricultura y a la ganadería. ¿Ustedes de dónde creen que sacaban el helado? El helado venía de Colosa. Colosa se dedicaban, porque hacía frío, se dedicaban a las ovejas, la esquilaban y pasaban la materia prima tanto a Hierápolis, que también hacía textiles, y también a la Odisea. Lo cierto que Epafra va a visitar al apóstol Pablo en la cárcel. Y entonces el apóstol Pablo, que no era conocido en el valle del río Lico, se presenta. ¿Y por qué hace esta presentación? Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Claro, hacía 30 años Pablo había estado en contra de la iglesia. De hecho, Pablo consentía con la muerte de Esteban, capítulo 7 de los Hechos. Entonces, él tenía que demostrar que no era apóstol por voluntad propia. No es que nadie lo había puesto ahí, Dios lo había puesto ahí. Y la explicación más gráfica está en Gálatas. Ahí en Gálatas tenemos la explicación gráfica de todo esto. Gálatas capítulo 1, verso 11 en adelante dice, mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. No, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y las asolaba. Verso 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo. Por eso el apóstol Pablo expresa que él es apóstol no por voluntad humana. Él había sido contrario. Miren lo que dice acá en el verso 23. Dice, solamente oí decir en los lugares donde iba, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios por esto. Gracia y paz. Ese es el mensaje de Dios. ¿Qué es gracia? La gracia creemos que es un tiempo, es el tiempo que está la iglesia en este presente. Y no está mal pensar en eso, porque estamos en el tiempo de la gracia, lo dice Tito, capítulo 2, versículo 11. Es verdad todo esto. Pero la gracia es un hombre. La gracia tiene nombre y apellido. La gracia es Jesús Cristo. Jesús el que salva a la humanidad, el que salva a su pueblo, y Cristo el Mesías. Eso es la gracia. Por eso él dice, cuando Dios quiso presentarme su gracia, me dio a Jesucristo. Vi a Cristo. Si tú entraste por Jesucristo,
tienes gracia. Y desde esa manera, es la única manera de tener paz. Por esto no es un saludo cordial, es un saludo doctrinal. Gracia y paz es un saludo doctrinal. Si tú no tienes a Cristo en el corazón, si tú no entras por Cristo en el camino de la fe, nunca jamás vas a tener paz. La paz se logra cuando Cristo habita en tu vida. La paz se logra cuando Cristo está presente a través del Espíritu Santo en tu corazón. Bien, entonces Él presenta esto para decir, lo que voy a decir ahora, no lo digo por mi sabiduría como judío, lo voy a decir porque Dios me lo ha dado a decir. Y entonces el primer ítem es la supremacía de Cristo. Y vamos al versículo 15 en adelante, donde encontramos la supremacía de Cristo. Si voy muy rápido y me quieren preguntar algo, paramos y hacemos una consulta, no hay ningún problema. No lo sé todo, porque nunca jamás voy a saberlo todo, pero lo que puedo lo voy a responder con toda honestidad y humildad. Dice así, 15. Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen. Allí, en Hebreos capítulo 1, también encontramos que Cristo es la sustancia misma del Padre, de Dios. ¿No es cierto? Él y Dios son la misma sustancia. Es como si esto tiene agua, saco acá 2 o 3 gotas, esa sustancia que tiro aquí es la misma que está en el vaso y es la que yo tomo. Cristo es igual. Para los testigos de Jehová es un problema, porque dice primogénito. Claro, primogénito para el castellano es el primer hijo que tenemos. Por ejemplo, para mí, primogénito fue Carlos, mi primer hijo. Y así para todos. Es verdad. Pero para el griego no es esto. Prototokopos. Eso es primero en jerarquía, primero en dignidad, primero en poder, primero en todo. Y como vamos a ver más adelante, no solo es primero, sino que es preexistente. Cristo tenía la misma esencia de Dios. Dios y Cristo y el Espíritu Santo tienen la misma esencia, los mismos componentes, el mismo poder. Y este es nuestro Señor. Dice el verso 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora, esa palabrita, y para Él, ¿por qué fue? ¿Nunca te preguntaste por qué dice por medio de Él y para Él? Muchas noches yo me despierto temprano para algunas cosas. A veces tomo ayuno para saber otras cosas. Pero esto me llamó la atención poderosamente siempre. Y por años estuve averiguando hasta que el Señor me dio la salida. ¿Por qué? Porque Dios recreó todo el universo y puso el globo terráqueo en un lugar y le puso órbita y puso el sistema solar. ¿Y por qué hizo esto? Porque créanme que la Tierra, las estrellas, el Sol, tuvieron un origen. No solo por la teoría del Big Bang, tuvo un origen. ¿O qué le dijo el Señor a Job en el capítulo 38? ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba formando las estrellas? Tuvo un origen. Todo lo creado tuvo un origen. Y estamos convencidos y persuadidos de que todo tuvo un origen y que Cristo estuvo en la creación. Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre. Ahí estaba Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo. No nos quepa duda de esto. Elohim es la primera persona del plural. Cuando dice en el principio, Elohim creó los cielos y la tierra, allí está el Señor Jesús. Pero, ¿y para Él? ¿Por qué?
A veces pensamos románticamente, bueno, Dios le quiso regalar a su Hijo todo el universo que vemos, le quiso regalar todo lo que tenemos a la vista, y puede ser, pero hay algo más. En Primera de Pedro, capítulo 1, dice, sabiendo que de vuestra mala manera de vivir que recibiste de vuestros padres, no fuiste rescatado no con oro y con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, predestinado desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, no sé cuándo, porque eso es eterno. Ustedes saben, la eternidad no la podemos, no se nos puede grabar. La eternidad es tiempo sin descomposición de tiempo. Esto no existe entre nosotros. Nosotros nace un segundo y muere, y a la vez muere otro segundo. Y nace una hora para que muera. Cuando muere una hora, nace la otra. Cuando un día pasa, nace el otro día. Y así hasta el fin de nuestro día. Nosotros tenemos biológicamente un principio y un fin. Pero Dios no tiene esto. Y esa comprensión no la vamos a poder tener nunca hasta que estemos en su presencia. Como dice Corintios capítulo 8, versículo 13, conoceremos cómo fuimos conocidos. Ahí la mente se va a abrir al 100%. Vamos a entender todo. Pero lo cierto es que antes que todo el cosmos estuviera armado como está, antes que el globo terráqueo estuviera vacío y desordenado como los demás planetas del sistema solar, porque tenemos que entender que en un tiempo estuvo así, porque Isaías capítulo 45, verso 18 dice, yo acomodé la tierra, no es la palabra acomodé, para que fuera habitada. Vamos a buscar el texto, no es acomodar. Isaías 45, 18. Quiero ser exacto en eso. La compuso, esa es la palabra. Yo compuse la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra estaba desordenada y vacía. Lo dice el versículo 3. El versículo 2, perdón, de Génesis 1. ¿Por qué estaba desordenada y vacía? Porque estaba como los demás planetas. No estaba para ser habitada. Y Él la compuso. ¿Para qué? Para que fuese habitada. ¿Por qué? Porque ahí vamos a nacer nosotros. ¿Para qué? Para que el plan de Dios, que ya en una eternidad, antes de toda la creación del cosmos y de los planetas y todo, se hiciera como dijeron allí. Ahí en Isaías capítulo 6 dice algo maravilloso, Isaías, proféticamente. Y parece que el Padre dijera, ¿quién irá por nosotros? Y Isaías responde, heme aquí, envíame a mí. Esto fue lo que pasó en el cielo. En el cielo dijo, ¿quién va a solucionar este problema? Y el Espíritu dijo, bueno, yo estaré con ellos cuando Cristo dijo, yo moriré por ellos. Esto que pasó en el cielo en una eternidad pasada, es por ese motivo que Dios crea todo lo visible, y sean potestades, sean dominios, sea lo que sea, visibles e invisibles. ¿Ustedes han leído algo de Hosky? El científico que estaba medio pobrecito. Bueno, habrán leído la teoría de los agujeros negros. No sé si la habrán leído. La teoría de los agujeros negros es para que la potencia de toda la fuerza que genera el universo se vaya. Porque él dice, a pesar de que era ateo, el que lo creó, el que lo formó, pensó en una válvula de escape. El mundo, el universo, crea fuerza. Y esa fuerza se debe escapar porque si no nos aplasta a nosotros. Está bien, son teorías, nadie puede comprobar que esto sea así, pero yo cuando leí eso, la verdad que dije, gloria al Señor, porque alguien que era ateo completamente, reconoce que alguien formó esos agujeros negros para que salga la energía sobrante, porque tanta rotación genera energía.
Y todo eso lo recreó Dios para que Él cumpliese la obra de la cruz, la que venimos domingo tras domingo a recordar en la cena del Señor. Dice el verso 17, ¿está claro esto? Si no, lo vuelvo a explicar, ¿eh? A veces, ¿está? Bien, el versículo 17 dice, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Dos declaraciones hermosas. Primero, la preexistencia de Cristo. Cristo no es un ser creado, como dicen ni los mormones ni los testigos, como dicen otra gente. En aquel tiempo parece que también había este tipo de disciplina verbal, de enseñanza, de filosofía, porque lo tiene que explicar. Él es preexistente, Él está antes que todo. Y todas las cosas subsisten en Él. Por eso que Él, en las 3 horas de la cruz del Calvario, cuando estaba cargando nuestros asquerosos pecados, porque tenemos que entender, hermanos, que Cristo, cuando fue clavado en la cruz del Calvario, como dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 29, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Él no tuvo nunca pecado, ni hubo engaño en su boca. Lo leemos en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 22, ¿verdad? Para que sigamos sus pisadas. Él nos da ejemplo de cómo vivir. Pero lo hace pecado. Y ahí, ¿qué se corta? Se corta la comunión del Padre con el Hijo por 3 horas. El Padre no puede ver de frente que esto es prostonteón en griego. Es una actividad propia de 2 ciclos que se aman entre sí. Y entonces el Padre le tiene que retirar la mirada, porque está viendo el pecado que está crucificando al Señor Jesús en un acto de amor hacia nosotros. En un acto de amor hacia nosotros. Porque Él no puede ver a su Hijo porque quiere que nosotros fuéramos salvo por medio de ese sacrificio. Él está purgando, Él está pagando nuestros asquerosos pecados. Esto se llama sustitución. Cristo fue nuestro sustituto y vicario, inmaculado. ¿Y ahí qué pasó? Un cataclismo. El sol se oscureció, la tierra tembló. Los últimos muertos que habían vivido, parece que se abrieron las tumbas. Y luego de la resurrección del Señor, estos muertos salieron vivos. Un cataclismo, porque Él no pudo sustentar ese tiempo, porque estaba ocupado en nuestros asquerosos pecados. Y ya vamos a ver, son uno de los beneficios que tiene la cruz para nosotros. Seguimos. Ahora, el versículo 18, quizás esto fue muy rápido, pero si no se nos va a pasar la hora volando. Dice lo siguiente, ya deja el cosmos, deja las estrellas, deja el cielo, deja el firmamento para entrar en la tierra. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ahora nos está diciendo que Cristo no es solo dueño de todo lo visible e invisible en el firmamento, sino que es cabeza de la iglesia. La iglesia, esto que somos nosotros, no las paredes. La iglesia somos nosotros, sus hijos, la esposa, la que está esperando que cuando venga el Señor, Él nos arrebate o Él nos lleve en el rapto a su presencia. Él es el formador de las estrellas más grandes y más pequeñas, y hasta la molécula más pequeña que hay en esta tierra, Él es formador y cabeza. Y esto es bueno, porque si Él no fuera la cabeza, nosotros nos podemos llegar a enorgullecer, porque hacemos algo en la obra, porque predicamos, porque hablamos bien, porque vamos a buscar a vamos a los hospitales,
y hacemos cosas y entonces decimos, ¿cuánto que hago? Pero cuando reconocemos que todo lo que hacemos, lo hacemos porque la cabeza nos dirige, entra la humildad en nosotros. Y esto es bueno. Esto es bueno. Saber que Él es la cabeza hace que nuestro orgullo, nuestra soberbia, baje al nivel más mínimo. Nada hacemos nosotros por nosotros si no nos dirige la cabeza. La iglesia se rige por la cabeza. La cabeza es Cristo. Y Él es el primogénito entre los muertos. Dije que cuando estuvo en el espacio de 3 horas allí, las tumbas se abrieron, pero dice el texto que los muertos parece que salieron, pero no hubo resurrección hasta que Él, como primogénito de entre los muertos, no resucitó al tercer día. Y hay que entender bien, hermanos. Hay que entender bien. Hay que leer bien las Escrituras. Él estuvo 3 días con sus 3 noches. No pudo haber muerto el viernes. Hagan un exégesis de esto. No pudo haber muerto el viernes. Él tuvo que haber muerto el miércoles. Pero bueno, esto se lo dejo para que lo estudie. 3 días con sus 3 noches. Lo repite en Mateo capítulo 12. Lo dice. Como estuvo Jonás en el vientre del pez. 3 días con sus 3 noches. Lo cierto es que Cristo no resucita con cuerpo glorificado. ¿No? Él resucita, por eso es primogénito de entre los muertos, con cuerpo biológico. Cuando María escucha la voz del Señor en el huerto, creyendo que era el hortelano, pero cuando escucha su nombre, ella dice, Maestro, se abraza. Cualquiera de nosotros iríamos también a hacer lo mismo, a abrazarnos, ¿no? Porque vemos al Señor, ¿vivís? ¡Qué bárbaro! Hace unos días te habían crucificado y hoy estás vivo. Y el Señor le dice, no me toques, porque debo ir al Padre. Todavía no estaba glorificado. Él va al Padre en ese viaje intergaláctico y cuando vuelve con el cuerpo glorificado. ¿Y por qué razonamos así? Porque tuvieron que quitar la piedra para que el Señor saliera. Los ángeles quitaron la piedra. Si el Señor hubiera resucitado con un cuerpo transformado, hubiera salido sin problema y no había que quitar la piedra. Pero resulta que las mujeres en capítulo 16 de Marcos iban preocupadas con todas sus especies a la mañana del primer día. Y ¿quién nos va a rodar la piedra? Porque sabemos que la tumba era algo labrado en la piedra con una rueda que era de puerta y estaba sellada encima por el Imperio Romano. Pero esto para los ángeles no les fue impedimento, lo sacaron. Y luego los ángeles le ayudaron a desenvolverlo porque dicen que cuando vino Juan y Pedro encontraron los lienzos todos bien ordenados. Él resucita con un cuerpo biológico, como el que recibió de María. Fue al Padre, el Padre lo glorificó, y cuando Él vuelve, ya entonces sí, atraviesa los muros. Estaban las puertas cerradas, estaban los discípulos con miedo, y el Señor se les aparece. Paz a vosotros, cuerpo glorificado. Primogénito, es el primer hombre glorificado en el cielo, nuestro Señor Jesucristo. Por cuanto agradó al Padre, verso 19, que en Él habite toda la plenitud. En Cristo estaba toda la plenitud de Dios. Por eso Él daba vista a los ciegos, por eso Él resucitaba, por eso Él hacía caminar, por eso Él hacía los milagros, convertía el agua en vino. Porque todo el poder sobrenatural que tiene el Padre, lo tenía el Hijo. Se lo había dado todo, porque era el Hijo, y el Hijo es la misma sustancia del Padre, y lo demostró. Ahí en capítulo 14
Felipe le pregunta algo, muéstranos al Padre y nos basta. La verdad que fue una petición bastante, ¿no? Yo no sé, yo no me animaría, pero bueno, Felipe se lo dice. Y el Señor le dice, tanto tiempo has estado conmigo, Felipe, he estado con vosotros, Felipe, y no me conocéis. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No por la forma física, sino por la forma de poder que tenía. Él tenía todo poder. Y él hacía lo que el Padre le decía, no hacía otra cosa. Ahí en capítulo 17, versículo 4, he acabado la obra que me diste, dice el Señor. Lo que me dijiste que hiciera, hice. Porque el Padre le había dado toda la autoridad. Esta es la supremacía de Cristo. Este es el Señor que tenemos. Este es el Señor que adoramos. Este es el Señor que servimos. Este es el Señor que proclamamos. Este es el Señor que vivimos. Este es nuestro Señor. Bueno, el capítulo 20 habla de que por medio de Él reconcilió consigo todas las cosas, las que están en la tierra y las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Para entender este versículo, que es bastante complejo, deberíamos ir a unos textos del Antiguo Testamento, a Job capítulo 4, Job capítulo 15 y Job capítulo 25, donde Job ahí y los amigos de Job declaran lo que el mal hizo, tanto en el cielo, con las estrellas y también con los ángeles. Todo esto está diagramado en Job, porque cuando Satanás con su cola arrastró la tercera parte del cielo, hizo desastre en el cielo. Cristo no solo restableció la paz al hombre por medio del sacrificio, sino que también lo hizo para el cielo mismo. Ustedes saben que en el incidente ese donde Pedro le corta la oreja a Malco, ¿se acuerdan? Viene la turba, Judas viene primero, le da un beso y bueno, ahí se provoca un choque y Pedro saca, y no sé, tuvo mala suerte o no tuvo la habilidad de cortarle el cuello, le cortó la oreja. No, dice, ¿qué te pasa, Pedro? Yo tengo 12 legiones de ángeles en el cielo dispuestos a venir a defenderme. ¿Saben cuántos son 12 legiones de ángeles? 72.000 ángeles. Si leemos en Apocalipsis lo que hacen 4 ángeles, 72.000 ángeles. ¿Y saben cuándo estos 72.000 ángeles se sosiegan en el cielo, viendo que su Señor estaba sufriendo en la tierra? Cuando en capítulo 23 de Lucas dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahí la angelología toma otro ritmo y se serenan los ámbitos allí en el cielo. Pero el cielo estaba convulsionado por esto, más que en la tierra. Dice, y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra manera, en vuestra mente, haciendo malas obras, os ha reconciliado. Esto es maravilloso. La religión, el sujeto es activo. La reconciliación, el sujeto es pasivo. La religión es el intento del hombre por llegar a Dios. El hombre quiere, sabe que está mal con Dios y entonces busca algo de hacer, pero no sirve. La única religión que es inmácula es atender a las viudas y a los huérfanos. Es lo único, y lo dice Santiago, medio hermano del Señor, allí en su libro. En cambio, la reconciliación tiene una palabra complicada para el castellano, pero muy detallada para entender qué es la reconciliación. Es apoketaliazo. Apokataliazo. Apoca significa desde hace mucho tiempo. El Señor no nos reconcilia de 1, 2, 3, 4 años desde nuestra conversión, desde antes.
¿Sabes desde cuándo? Desde cuando nacimos. Todos cuando nacemos con el derecho de ir al cielo, porque estamos sin pecado. A pesar de que, como dice Salmo 51, hemos sido concebidos en pecado, Cristo muere por ese pecado original. Todo niño, hasta la edad de la conciencia, es salvo. Pero luego cuando llega la conciencia y empezamos a cometer pecados, que sabemos, ya nos vamos apartando y se nos va borrando el nombre de los cielos. Cuando el Señor nos salva, nos reconcilia desde aquel tiempo y nos trae a sus brazos de amor. Ahí en el Salmo 16, tus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y el pecado intermedio que cometemos, según Miqueas, capítulo 9, versículo 17, dice que lo echa al fondo de la mar. Esta reconciliación, el objetivo o el sujeto es pasivo. Nosotros no hacemos más que aceptar a Cristo y Él nos abraza con su amor y nos lleva a su presencia y nos reconcilia con Él. Y entonces ya nos adhiere y nos pone allí el nombre nuestro, un nombre nuevo, para que cuando en la resurrección podamos estar allí y decir amén. Bueno, por ahora, con esto, por la supremacía de Cristo. ¿Alguna duda? ¿No? Bien. Ahora vamos a ir a la doctrina que encontramos aquí. Dice en el capítulo 2, los primeros 4 versículos, podríamos leer 3, pero bueno, dice así: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. Acá menciona las dos iglesias. Y por los que nunca han visto mi rostro. Se ve que no conocían a Pablo, no lo habían visto, sabían de él, de su existencia, pero no le habían visto, porque no conocían su rostro. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo, de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Pablo les está diciendo, a modo de introducción, lo que les voy a decir ahora me cuesta la cárcel. Lo que les voy a decir ahora es algo que vengo predicando ya por lo menos 30 años, y estoy aquí preso por esto, porque yo hablo de esto, y digo esto, y enseño esto. ¿Y qué es lo que estás enseñando, Pablo? ¿Y qué es lo que le dices a los colosenses? Bueno, verso 10. Vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hermanos, esto es solemne. Primer principio doctrinal. Si estás en Cristo, lo tenés todo. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Yo estoy en Cristo, lo tengo todo, aunque me falten las cosas. Porque te puede pasar. A todos nos ha pasado. A mí me falta salud. Pero ojo, que a Pablo también le faltó salud. Y 3 veces le pidió el Señor. Y Pablo estuvo en el tercer cielo. Caramba. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate en mi gracia. ¿Y yo qué tengo que decir? Bueno, Señor, yo también. Que me dice Lili, me da gusto escucharte pedir por tu salud, sí, cielo, pero bueno, uno quiere, pero el Señor dispone. Y yo voy a hacer lo que el Señor quiere. Si por causa de esto yo doy gloria a Dios, bendito sea el Señor. Porque, hermanos, todo tiene que ser gloria para Dios. Yo mi primer libro, en el 76, que compré, es un libro pentecostal. Es el poder de la oración tenaz. Pero no tenía nada de pentecostal. El autor era pentecostal.
Pero ustedes no saben, lo perdí ese libro, no sé quién se lo presté y siempre saco cosas de ese libro porque me quedó grabado en el corazón. Debemos dar gracia hasta por las desgracias. Es la contracultura. ¿Ustedes leyeron el libro de John Stott? La contracultura. Bueno, es la contracultura que dice John Stott. El cristianismo va en contra de toda la cultura. ¿Qué le dijo la mujer a Job? Maldice a Dios y muérete. Claro, esa es la cultura del mundo. Nosotros no. Nosotros no. Porque estamos completos en Él. Porque lo tengo todo, no tengo que buscar en otra cosa. No tengo que buscar en el yoga, no tengo que buscar en los psicólogos, no tengo que buscar... Ojo, los psiquiatras puede ser, porque la cabeza se enferma. Eso no cabe duda. Como se te enferma un brazo, por ahí. Pero hay otras cosas, el mentalismo, hay otras cosas que están en el aire, que no hace falta buscar. En Cristo lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Este es el primer principio de doctrina. Y como estaba la fuerza judaica en aquel momento, en el 11 y el 12 dice lo siguiente. En él también fuiste circuncidado con la circuncisión no hecha a mano, al echar vuestro cuerpo pecaminoso carnal. En la circuncisión de Cristo, sepultados en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitado con él, mediante la fe del poder de Dios que le levantó de los muertos. La circuncisión. ¿Qué problema? Claro, esto en Génesis capítulo 17 había sido dado a Abraham y a toda la descendencia para que se encontrara el judío con este hecho tan natural, contranatural vendría a ser, pero marcado por Dios. Quitar un trozo del cuerpo haciendo que es pecado. Cuando entregamos a Cristo nuestra vida, todo el cuerpo de pecado desaparece de nuestra vida. Es distinto. Acá dice bien claro, dice, en él también fuiste circuncidado con la circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo, no una parte del cuerpo, el cuerpo carnal en la circuncisión de Cristo. Cuando tú te encuentras con Cristo y das tu vida a Cristo, entregas tu vida a Él, le dices perdón por tus pecados. Quizás haya en medio nuestro alguien que todavía no ha entregado su vida a Cristo y todavía carga con el pecado original o con sus pecados propios y entonces no entra en el cielo y está condenado aunque ande bien. Mira, yo siempre digo, ¿se puede vivir sin Cristo? Sí, se puede vivir. Hay como 8.000 personas, 8.000 millones, 7.000 millones que viven sin Cristo. Lo que no se puede es morir sin Cristo. Porque si tú te mueres sin Cristo, vas al infierno. No hay otra cosa. No hay purgatorio, no hay camino terciario, no hay vericueto, no hay ninguna otra cosa más que el infierno o el cielo. Es claro, el Señor tiene dos lugares, o arriba o abajo. Pero cuando tú te entregas a Cristo, todo el cuerpo de pecado desaparece de tu vida. Y en el bautismo, cuando pasa, creo que acá está el bautisterio, ¿no? Cuando pasas por el bautismo, lo único que haces, no te salva, pero lo que sí haces es manifestar a los presentes, a las familias, a los ángeles y a los demonios, que tú crees en Él y que Él te ha salvado y que tú vivirás una vida para Él. Porque cuando te sumergen, como dice aquí, tú mueres y cuando tú te levantas, vives por fe. ¿Por fe en quién? En Dios. Si el bautismo no está hecho en la fe de Dios, es un baño. Si el bautismo no está hecho en la fe de Dios, es un baño. ¿Y qué es la fe de Dios? Mira, ahí en Juan capítulo 10, versículo 18, el Señor mismo dijo, no me quitan la vida, yo la pongo y tengo poder para volverla a tomar. En Hechos de los Apóstoles, capítulo
dice que un día va a juzgar al mundo por aquel que levantó de los muertos. Dios dice que va a juzgar al mundo por aquel que le levantó de los muertos. Dios intervino también en la resurrección. Y en Romanos capítulo 8, versículo 11, dice que si el Espíritu que revivió o resucitó a Cristo también vivificará vuestras vidas si estáis en Él. Los tres intervinieron en la resurrección. Esto es fe en Dios. Dios trino, Dios unido, Dios único, Dios verdadero. Y esto es el bautismo. Cuando hacemos ese paso de obediencia, porque lo mandó el Señor Jesús, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y creemos que los tres intervinieron en la resurrección de Cristo y también en nosotros. Ese es el bautismo legítimo. Y ahí se completa la circuncisión en Cristo. Ya no debería haber más pecado, pero vamos a ver que a veces cometemos pecado. Pero esta es la doctrina. Ahora, los beneficios de la cruz de Cristo. Verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando en la cruz. Uno de los beneficios que tenemos por la cruz de Cristo es que ahí estaba todo lo que era contrario. Todo nuestro pecado, que no estaban de acuerdo con Dios, los expuso públicamente. ¿Y qué despojó? A las potestades. ¿Sabes? Capítulo 13 de Apocalipsis tenemos un acusador. ¿Quién es el acusador? Es el diablo. Es una potestad. Y los demonios. Pero el diablo es el acusador. Y en el capítulo 12, de ahí Dios lo elimina y lo manda a la tierra. Y dice, ay, pobres los moradores de la tierra, porque Satanás va a hacer un desastre. Y ahí comienza la segunda parte de la gran tribulación. Los 3 años y medio que restan, que es un desastre. Que como dice Mateo capítulo 24, si no se cortan esos días, no quedaría vivo nadie. Hermanos, cuando Cristo murió, exhibió públicamente, yo muero por los pecadores. Estaba tu nombre. Cuando tú recibiste a Cristo, tú tienes eso y la potestad que opera, no entra en este lugar por el Espíritu Santo, pero opera afuera, ve que tú eres salvo, que tú eres reconocido por el Trino Dios, salvado por la sangre preciosa del crucificado, porque fuiste a los pies de la cruz. Beneficio que tenemos de la cruz del Calvario. Por eso es que yo insisto que la iglesia siempre debe estar a los pies de la cruz. No se debe apartar de eso. Nuestro camino debe estar centrado en Cristo Jesús y su muerte vicaria. No como salvación, no, como señorío. No viendo a la cruz como un modo de salvación, no. Viendo a la cruz como un Señor, porque ya hemos visto la supremacía de Cristo muriendo por nosotros. Y ojalá nunca nos olvidemos de la cruz. Y el verso 16 y 17, entonces le dice a los colosenses y a todos nosotros, ¿no? Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. No está diciendo que toda la ley es mala. Está diciendo que toda la ley, todos los sacrificios,
todas las cosas que se reconocían y se veían, el día de reposo, el mismo día sábado, y los días de fiesta, las lunas nuevas, las primicias, todo este compendio de cosas que el judío tenía que realizar era sombra de algo que venía. ¿Y la sombra qué es? Nada. Ahí el salmista en el capítulo 23 dice, aunque ande en el valle de sombra de muerte. La muerte para el cristiano no es la última palabra. La muerte es una sombra. ¿Y la sombra qué hace? Nada. Si tú estás en la estación de ferrocarril, bueno, ahora son más livianos, pero antes estaban esas maquinotas que eran pesadísimas. Y tenías el sol de frente. Y cuando pasaba el tren, que pasaba la sombra, a vos no te hacía nada. La muerte es lo mismo. A nosotros los cristianos es una sombra. La ley es la sombra de algo que iba a venir. Algo hace la sombra, ¿no? Hay algo físico detrás de la sombra, antes del sol o después del sol, entre el sol o la luz y nosotros, y hace una sombra. Pero la sombra es confusión. Vos no podés abrazar la sombra, no la podés tomar. Esto es todo la ley. Ahora, el cuerpo que viene dando la sombra, ese cuerpo no es Mahoma, no es Buda, no es ningún papa, es Cristo. Cristo es el cuerpo que hay que dar importancia. Cristo es el cuerpo que Dios utilizó para que nosotros seamos salvos. Cristo es el cuerpo que nos dio Dios para que nosotros entendamos la salvación. No hay otro. Por eso lo especifica. Toda la ley es la sombra de algo que va a venir, y vino. Pero el cuerpo, el hombre, el ser, es Cristo. Y acá terminamos con esto porque así podemos hablar de algo práctico. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿No? Sin vergüenza, ¿eh? No tengo problema. Sí. Bueno, eso es lo que me gusta, que sea claro, porque si no, podemos estar una hora acá y no aprendemos nada. Yo a mí lo que me gustaba cuando iba al secundario, porque yo no tuve facultad, hice terciario, era aprender, porque ir 2, 4 horas y no aprender nada, ¿para qué voy a la escuela? Bueno, vamos a lo práctico. Ahora ya nos bajamos a nosotros. Vamos a la teoría, a la práctica ahora. Dejamos la teoría, vamos a la práctica. Y bueno, comienza el apóstol en el capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida. ¿Se acuerdan cuando éramos chicos y jugábamos a la escondida? Yo me acuerdo. Mi hermana nunca me encontraba. Y siempre piedra libre. Nosotros estamos, cuando aceptamos a Cristo, escondidos. Hay un ejemplo hermoso ahí en capítulo 10 de Juan, versículo 30, donde dice que nosotros estamos dentro de la mano de Cristo y arriba está la mano de Dios. De ahí no nos saca nadie. Ni el más inmundo Satanás nos saca de ahí. Es una salvación perfecta. Es un escondite, es el búnker perfecto, más que lo que hicieron los nazis. Es un búnker especial. Y nosotros estamos escondidos ahí. Y si nosotros estamos escondidos ahí, debemos manifestar gloria de ese escondite. Y entonces ahora Pablo quiere enfocarles en la vida particular, primero personal, luego como iglesia, después en la vida de hogar, después en la vida de trabajo y por último en la vida social. Tenemos todos estos ítems ahí. Vamos a ir a lo personal. Versículo 5. Haced morir lo terrenal en vosotros. Fíjense lo que nos dice. Fornicación,
impurezas, viene diciendo, se podría decir impureza sexual. Esto se puede llamar sodomismo o cualquier otra índole. Pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Quizás el creyente a veces entra en esto, ¿no? De tener, de acumular riquezas. Esto pasa mucho en Isaías capítulo 5, versículo 8. Dice que Isaías estaba enfrente del templo y veía venir a aquellos que acumulaban riqueza. Puede pasar esto, pero todo esto es idolatría. Nada te vamos a llevar. Ustedes se acuerdan cómo lo enterraron a Alejandro Magno, ¿no? Con las manos afuera del cajón. No se llevó nada. Nadie se lleva nada. Dice, haced morir. ¿Por qué dice haced morir? Y después vamos a ver otra cosa. Ahí en Gálatas, capítulo 2, versículo 20, dice que con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que lo que vivo, lo vivo en la obra de Cristo. ¿Qué es ser crucificado? Es estar clavado de manos y pies en la cruz. Y una persona que está clavada de manos y pies muere. Y una persona muerta no hace nada. Por eso dice, haced morir, quedaros en la cruz del Calvario. Por eso digo que de la cruz no tenemos que salir. Porque entonces si yo me empiezo a sacarle el clavo, el otro clavo, me saco los clavos de la piel, me bajo y ya empiezo a vivir una vida que no es ordenada. ¿Ustedes conocen la historia del rey Asa? El rey Asa comenzó bárbaro. Miren, léanlo, Segunda de Crónicas, capítulo 14, 15 y 16. Bárbaro empezó el rey Asa. Con una fe, dijo, mi Dios. ¿Qué es lo que tenemos que decir? Mi Dios, mi particular. No el Dios de mi hermano, mi Dios. Y lo liberó y hizo muchas proezas. Pero al final se desvió, se bajó de la cruz y empezó a razonar. Y a veces con la edad creemos que el razonamiento es mayor que la fe. No, la fe siempre es mayor. Si yo me quedo en la cruz, no va a venir fornicación, no va a venir para mí deseos, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, ni avaricia. No, si estoy en la cruz. Estoy esperando a que mi Redentor venga. ¿Se dan cuenta? Haced morir. Y no es clavarte un cuchillo acá, ¿viste? Oh, no quiere muertos en vida. No quiere zombies el Señor. El Señor quiere personas cabales, vivas, vigorosas, pero santas, apartados del mal. Apartados del mal. ¿Quieres vivir una vida de victoria? Apártate del mal. Sigue en la cruz con tus malos deseos, con tus impurezas, con todas esas cosas que ya dejaste. Pero también, porque dice el verso 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. Y yo tengo que decir amén, y creo que todos podemos decir amén, porque realmente cuando éramos inconversos andábamos en eso. Pero ahora, dejad también vosotros estas cosas. Y estas son las cosas que a veces también se nos mezclan. Ira. ¿Cuántas veces te enojas por semana? ¿Cuántas veces te enojas? Porque dice ira y enojo. Dice ira y enojo. Por día. ¿Cuántas veces te enojas por mes? Ira y enojo. A mí me enoja la injusticia. Tengo que ser franco. Me enoja en sobremanera. Trato de frenarla, porque no puedo andar por la calle, pero con vergüenza lo digo, en el 2001 salí a cazar con la cacerola. Me agarró una bronca porque veía que la injusticia y resulta que éramos manipulados. Después nos dimos cuenta que era toda una manipulación gubernamental para derrocar a un presidente. Me sentí el más desventurado, pero le tuve que pedir perdón. Pero me enoja la injusticia.
A mí me enoja, no la tolero. Pero te tengo que controlar, porque bueno, la malicia, eso no me ataca. Eso no me ataca. Lo que yo le tengo miedo es a la soberbia. ¿Ustedes saben lo que es la soberbia? ¿Saben que la soberbia es el peor de los pecados? Sí, te engrandece, te hace creer que lo sabes todo. Y cuando crees que lo sabes todo, ¿qué haces? No aprendés más nada, retrocedes. La soberbia es el peor de los pecados. Le tengo pavura. Le tengo pavura porque eso, la verdad, ahora vamos a ver cómo es la solución, eso es malísimo. Pero bueno, sigue. Malicia, blasfemia, palabras deshonestas, las malas palabras. Estoy sintiendo últimamente de los labios de los creyentes malas palabras. Miren, hermanos, si había alguien que podía ser, no digo una letrina, pero era algo bastante asqueroso, era mi vocabulario, porque yo vengo de mis padres que eran españoles y de cada 10 palabras, 7 eran malas. 7 eran malas. En la mesa, cuando se juntaba mi abuelo con mi viejo, no había palabra agradable. Y yo crecí con eso. Nunca me gustó, pero crecí con eso. Cuando llego a los pies del Señor y leo, después de un tiempo, ninguna palabra corrompida o podrida salga de vuestra boca, dije, caramba. Y cuando leo que Isaías dice, soy de labios inmundos y vivo en medio de un pueblo de labios inmundos, dije, quemame la boca con el crisol de tu palabra, Señor. No, hermano, las malas palabras tienen que disiparse ya desde la mente. El otro día, hace ya un par de años fue, un hermano que nos conocemos de hace 30, 40 años, trabajábamos juntos, vino a hacer un trabajo a casa y porque le salió mal una cuestión, pero che, le digo, ¿cómo decís eso? Ay, se me escapó. No me vengas con eso. Vos lo decís y te salió. ¿Qué que se te escapó? Un rosario que eran como 5 o 6 palabras de esas que no se pueden reproducir. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando, jóvenes? Que ya no tenemos nombre particular. Todos son do y da, o si no da. ¿Qué pasa? Qué falta de respeto. Bueno, eso es algo que me preocupa, pero bueno, la Escritura dice que esas cosas hay que dejarlas. Y hay que ponerse de rodillas y decir, Señor, perdóname, pero basta, no quiero más con esto. Y el versículo 9, no mintáis, otra cosa, la mentira. Mi vieja decía la mentira piadosa. No sé, a mi abuela decía la mentira blanca. ¿Qué mentira blanca? Claro, viste, el hombre se busca la excusa para tener su vericueto para salir adelante, ¿no? Che, ¿qué hora es ya? Ya son las 1:05, sí. Bueno, acá me parece que vamos a terminar porque si no, no me van a invitar nunca más. Esta es la primera y la última invitación. Pero después sigan leyendo y está en el orden eclesiástico, en el orden de hogareño, porque habla de las casadas, de los maridos, de los hijos y de los padres. Luego el trabajo, dice los siervos. Luego a los amos también le dice. Colosenses es un libro maravilloso. Bueno, toda la Escritura es maravillosa. Pero Colosenses es un libro muy práctico y muy ameno para leer rápidamente. Son 95 versículos nada más. Y para poder rescatar día a día algo nuevo. Gracias por la invitación. Gracias, Pedro. Y bueno, que el Señor les bendiga. Que esto que pudimos balbucear sea el motivo o la chispa que arranque en sus corazones para que tengan una vida brillante delante de Dios y por los años que el Señor nos tenga aquí podamos crecer para Él
y tener éxito en la vida, ya sea en la vida, porque dice las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice Pedro, nos han sido dados por su divino poder. Éxito en la vida y éxito en la iglesia o en la vida piadosa. Gracias.